Hermanos, he titulado el mensaje que hoy les traigo como el buen ministro de Cristo. Y quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 4. Desde los versículos 6, 7, 8 y el 12. Son 4 versículos. 1 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 6, 7, 8 y 12. Dice así la palabra de nuestro Señor. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y el 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Buen ministro. Buen viene de la palabra kalos, que también se puede traducir como noble, admirable o excelente. Y ministro viene de la palabra diáconos, con K. Diáconos. Y aquí tiene su uso más general de cualquiera que sirve en algún ministerio a favor de Cristo. Los que sirven a Cristo son llamados a la excelencia en su utilidad para su causa. Así que Pablo le escribe a Timoteo en esta carta a que sea un siervo excelente de Jesucristo y a establecer un ejemplo de virtud en fe, devoción, conducta que otros puedan seguir. De este modo, pues, las personas al hacerlo se librarían de herejías y se centrarían en la verdad positiva que las hace espiritualmente fuertes. Un buen ministro, sobre todo, es un servidor. El ministro de Cristo es quien hace su voluntad. Ministro es uno que, en amante devoción a su tarea, a su gente y por sobre todo a su Dios, advierte contra los apartamientos de la verdad y muestra cómo enfrentar el error. Un ministro que descuida el estudio de la Biblia y la doctrina basada en ella atrofia sus poderes por falta de uso. Solo mediante la lectura, el estudio, la meditación y el manejo correcto del contenido de la palabra de Dios podremos cumplir con lo que Dios ha mandado hacer. Vayamos al versículo 1, que dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Un ministro, queridos hermanos, debe advertir del peligro de todos los aspectos de la doctrina demoníaca y no bíblica presentada por los falsos maestros. Y a las personas a quienes debe advertir son a los hermanos, al pueblo de Dios. Los creyentes no deben ser niños, tenemos que saber. Y nos dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con artimaña, con astucia las artimañas del error. Ustedes saben que los niños son como el viento, una hoja, usted se lo lleva para allí, se lo lleva para allá. Los cristianos, los creyentes no deben ser así. A un niño usted lo allanta con una candy, una paleta. Los creyentes deben estar enfocados en la verdad, en la palabra. No que le traigan una cosa y al otro día le traigan otra. El ministro, todos somos ministros,
todo aquel que conoce la palabra y la emplea con la verdad, somos ministros. Debe recordarle a sus hermanos en Cristo que el camino para enfrentarse a la enseñanza falsa y satánica es estar en la palabra. La alimentación continua con las verdades de las Escrituras es esencial para la salud espiritual de todos los cristianos. Un corazón de pastor, ministro, no se mide por lo bueno que es un hombre mimando a sus ovejas. No, sino por cuán bien las protege de los lobos y las alimenta para que puedan crecer y llegar a ser maduras y fuertes. Dios, escuchen bien, no solo el pastor, todo aquel que está en la enseñanza, Dios hace responsable a esas personas, a las que están en posición de liderazgo, las hace responsable de lo que le pueda suceder a una de sus ovejas. Y lo llama nuestro Señor que nosotros, los que estamos en liderazgo, los pastores, los ministros, debemos advertir cada día a nuestros hermanos. Y me gustaría que vayamos a Ezequiel 3, del 17 al 21. Ezequiel 3, del 17 al 21, para ver cómo advertimos a los hermanos, si no lo hacemos o no lo hacemos. Del 17 al 21 Ezequiel dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dice nuestro Señor en su palabra a Ezequiel, a través de Ezequiel, es decir, lo ha puesto de guía a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Todo ministro, pastor, debe amonestar. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Si no advierte el ministro, pastor, ahí va a demandar de su mano todas aquellas cosas que le pasen. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartara de su justicia y hiciere maldad y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. A veces vemos la vida de un pastor, y a veces vemos que cuando viene a corregirnos, dice, viene a molestar o algo. Pero un pastor es elegido por el Señor. Un ministro es elegido por el Señor. Y a través de ellos, que somos utilizados por nuestra conversión, nuestro hablar, nuestro comportamiento, nosotros debemos amonestar a aquellas personas que no están en buen camino. Pero también nosotros tenemos que andar como dice la palabra. También Pablo exhorta a Timoteo. Y queremos ver a 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Según de Timoteo 4, del 1 al 5 dice: Te encarezco delante del Dios y del Señor Jesucristo, que juzgare a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelistas, cumple tu ministerio. El pastor o ministro tiene que predicar la palabra, que instar a tiempo y fuera de tiempo. A veces hay forma de cómo nosotros corregir, y a veces vemos
La persona dice, pero este no es el momento adecuado. Pero la palabra dice hasta fuera de tiempo. Porque hay momentos que, aunque esté fuera de tiempo, es el deber de uno de amonestar a esas personas y hacerles saber que las cosas que están haciendo no están de acuerdo a la palabra de Dios. Un hombre de Dios debe adquirir y predicar con visiones fuertes. ¿Por qué? Porque eres el protector de su rebaño. Cuando nos dice redarguye, tenemos que convencer a las personas que estamos corrigiendo. ¿Cómo las convencemos? Con la palabra de Dios y con nuestras acciones. Un ministro excelente debe leer la palabra, estudiarla, meditar en ella y dominar su contenido. Como nos dice en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros tenemos que presentarnos ante nuestro Señor. Y si nosotros queremos servirle al Señor cada día, nosotros tenemos que estudiar la palabra y conocer de ella. El ministro debe conocer la palabra de Dios porque es la guía para la buena obra de nuestro Señor. Ahí mismo en 2 Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué estamos preparados? Para toda buena obra. El asunto es cuán bien conoce la palabra de Dios, ya que la revelación de Dios evalúa perfectamente todas las cosas en todo tiempo y toda vida, y las orienta hacia la voluntad divina. Es a través del conocimiento de la palabra que el ministro o pastor cumple con su llamamiento para dirigir a sus ovejas mediante el crecimiento espiritual a la semejanza de Cristo. Como podemos ver lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hacemos con la palabra? Crecer. ¿Para qué? Todos queremos salvación. ¿Qué es la salvación? Vida eterna. No es 1 año, 2 años, 10 años, 100 años, 1000 años. No, es la eternidad. No tiene fin. Un buen ministro tiene que caminar con la buena doctrina, porque es esa enseñanza que está firmemente arraigada y da fruto desde una correcta interpretación de la Biblia, no desde sistemas humanos, de especulaciones teológicas o filosóficas. Un ministro excelente debe tener conocimiento de la verdad bíblica, tanto en su profundidad como en su amplitud. Amén. Es necesario en todo creyente la exhortación. ¿Por qué? Porque cualquier hombre de Dios puede sentirse tentado a desanimarse ante el trabajo que implica el estudio de la palabra. Un ministro excelente debe de ser un excelente estudiante de la Biblia. ¿Por qué? Porque no podría dar lo que no tiene. Si usted no conoce, ¿qué le voy a dar? ¿Qué le voy a enseñar? Seguimos con nuestro principal texto, que es 1 Timoteo 4. Vamos, el 7 dice, desecha las fábulas prófanas y de viejos, ejercítate para la piedad. Esta es la otra cara fuerte de la palabra. Es evitar las falsas enseñanzas. Un ministro excelente que está comprometido con el estudio de la Biblia no tendrá interés alguno en malgastar su energía en enseñanzas impías. Desecha significa rechazar o separar. Y como nos dice 2 Timoteo 2:23, pero rechaza las cuestiones necias e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Eso solamente nos traen altercado. Dice prófanas. Habla de prófanas, significa no consagrado. Y es una palabra que describe lo que se separa radicalmente de lo que es santo, y también se refiere a cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios. Vemos aquí en el 7 que te habla de fábulas. Fábulas significa mitos. Mitos que son lo opuesto de la verdad bíblica. Y ahí mismo en 2 Timoteo 4:4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad
y se volverán a mitos. En la Reina Valera dice a fábulas. Y en la versión de las Américas dice mitos. Todos podemos percatarnos de que la mente es algo precioso. Nuestra mente. Dice, wow, lo que inventamos, lo que pensamos. Y Dios espera que los que están en posiciones de liderazgo tengan una mente pura, saturada con su palabra. No hay lugar para mitos necios, viejos y ridículos, que en realidad son doctrinas de demonios. El ministro excelente mantiene sus convicciones y la claridad de su mente al exponerla ante la palabra de Dios, no ante mentiras de demonios que se oponen a la Biblia. Y nos dice Pablo también a Timoteo, le dice en 2 Timoteo 2:16, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Tanto hablar de cosas que no competen, cosas que no son del Señor, nos llevan a la impiedad. Cuando ahí mismo dice, ejercítate para la piedad. Cuando la palabra dice ejercítate, ¿qué quiere decir? Entrenar o practicar. Ejercitarnos. Ahora, piedad. Eso es una palabra bien, que todos debemos tener piedad. Piedad es una actitud y respuesta correcta hacia el verdadero Creador Dios. Una preocupación del corazón con verdades sagradas y sanas. Es respeto por lo que Dios merece y es por consiguiente la más alta de todas las virtudes. La piedad es el alma y corazón del carácter cristiano y el propósito de la vida cristiana. Pablo le escribe a Timoteo también en 1 Timoteo 2:2, ¿qué nos dice? Él escribe a los reyes, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. ¿Cómo se vive una vida tranquila? Con piedad y dignidad. No hay ministerio espiritual eficaz sin piedad personal, ya que el ministerio es el desbordamiento de una vida piadosa. Dice el señor J. Oswald Sanders, escribió, solo se puede lograr fines espirituales con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. ¿Cómo ustedes se imaginan ustedes juntarse con otras ideologías que no estén de acuerdo? Otros están con el mundo. No, tenemos que estar espiritualmente, pero que apliquemos también espiritualmente las cosas. Amén. Spurgeon escribió en un libro, él dio un discurso y precisamente fue aquí en este estado. Y él describió al ministro que está carente de piedad, pero que quiere enseñarle a otros lo que es la piedad. Es decir, él no tiene su piedad, pero él quiere enseñar algo. Y supongo que nosotros enseñamos lo que nosotros practicamos en nuestras vidas. Él describió a ese tipo de personas sin piedad que quieren enseñar. Dice, un pastor sin gracia es un hombre ciego, elegido para un profetado de óptica, filosofando sobre la luz y la visión, disertando sobre los lindos matices y las delicadas mezclas de los colores prismáticos y distinguiéndolos ante otros, a pesar de que él mismo está en tinieblas. ¿Se imagina? También él dijo, es un mudo a quien han puesto en una cátedra de música. ¿Usted se imagina? O un sordo que diserta sobre sinfonías y armonías. Eso es alguien que quiere enseñar piedad a los demás sin él haber aplicado la piedad con los demás. Ahora, la clave de la vida piadosa entre todos nosotros es la autodisciplina. ¿Y qué es la autodisciplina? Nosotros tener que vernos nosotros mismos disciplinarnos, nosotros ver nuestros defectos, nosotros ver que nosotros somos pecadores, nosotros no somos perfectos, solo Jesucristo en esta tierra, en esta vida ha sido perfecto. Entonces, Pablo, él mismo se autodisciplinó. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios 9, del 24 al 27. Primera de Corintios 9. Dice Pablo, del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren,
pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, hermano. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El mismo se tiene que autodisciplinar y ver que no somos perfectos. El pecado mora en nosotros. Satanás anda como león rugiente para ver a quién va a devorar. Satanás lo que anda buscando, las personas que quieren ser salvos y conocer del Señor. Satanás no va a buscar a las personas que ya están en su lado. Es lo que está buscando a otros que no están. Los que están en su lado lo deja tranquilo. ¿Por qué? Porque ya son de ellos. La falta de disciplina hoy en día espiritual es la razón principal de que tantos guías espirituales caigan en pecado. Ellos dejan de dedicar tiempo para cultivar los medios de gracia en la palabra, en oración y en un servicio abnegado. Un ministro excelente ha de buscar la piedad, no el éxito. Y nos dice en Timoteo, 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Corazón limpio, fe no fingida, que existe mucho hoy en día. Corazón limpio. Solamente puede andar por ahí y ver personas que te hablan de una manera, pero cuando tú lo ves por otro lado, te actúan de otra manera. En 2 Timoteo también, 2, del 21 al 22 dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. El 22 dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Vuelve y nos repite: un corazón puro. Donde hay un corazón puro, le servimos al Señor puramente y como tiene que ser, sin reservas. Seguimos con Timoteo, el primer 4, donde estamos ubicados, y dice, ya leímos el 6, el 7, ahora dice el 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo aquí nos quiere decir que el ejercicio corporal, aunque es bueno, pues está limitado en alcance y en duración, que solo afecta el cuerpo físico durante esta vida terrenal. Por tanto, que la piedad es provechosa para el alma y para el cuerpo. Sus efectos positivos tampoco están limitados a esta vida, ya que tiene promesas y traerá beneficios en la vida presente, pero principalmente traerá bendiciones por la eternidad. Y Salomón en Proverbios nos dice algo de eso. Proverbios 3, del 7 al 8. Proverbios 3, del 7 al 8. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Wow. ¿Qué es la medicina en nuestro cuerpo? Es la que nos cura, ¿no verdad? Y el refrigerio para nuestro cuerpo, para los huesos, la carne, ¿dónde que la ponen para conservarla? En el frío. Entonces, nos dice bien claro que es medicina para nuestro cuerpo, pero también es refrigerio para nuestros huesos, es decir, para mantenernos. Entonces, nosotros no debemos tener nuestra propia opinión, no debemos mantener, sino temer a Jehová y apartarnos del mal. ¿Cómo nos apartamos del mal? Conociendo de su palabra, simplemente. Notemos aquí las palabras: aunque el ejercicio físico es de algún provecho, la vida piadosa es de beneficio en todo sentido. Los griegos
rendían culto a la belleza y a la cultura física. Mucho antes de los días de Pablo ya había establecido los Juegos Olímpicos, Ítmicos y Píticos. En los tiempos de Pablo se celebraban competiciones de este carácter en muchas provincias romanas. Ahora bien, en esta comparación entre el valor de ejercicio corporal y el valor de ejercitarte para la piedad, no debe descuidarse un punto importante. El ejercicio físico, especialmente con miras a participar en competiciones públicas, estaba íntimamente conectado con la religión pagana. De hecho, en la mente popular, las dos cosas, es decir, el ejercicio físico y la vida piadosa, eran inseparables en ese tiempo. Los Juegos Olímpicos se celebraban en honor a Zeus en ese tiempo. Los ísmicos en honor a Poseidón y los píticos en honor a Apolos. Las contiendas atléticas en ese tiempo romanas eran presididas por procesiones en las cuales las estatuas de los dioses eran llevadas en hermosas carrozas. Las competiciones más importantes se celebraban en honor a dioses que ellos tenían, tales como Júpiter, Apolos, Diana, etc. Le traigo esto a colación porque es bueno saber de esas historias. Y esa historia ustedes la pueden encontrar hoy en día en el libro Everyday Life in Ancient Times del National Geographic. Seguimos con el tema principal que tenemos, que es 1 Timoteo 4. Ahora vamos al 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los jóvenes. Es increíble que aquí, un ejemplo, podemos haber 200 personas, pero 150 son jóvenes que no pasan de los 22 años. Es una bendición. Porque quizás podemos ver en otros lados que son gentes adultas, que ya están arrepentidas. Pero los jóvenes están creciendo ahora mismo con la base principal, escuchando la palabra de Dios. Los jóvenes tendrán, como son jóvenes, que ganarse el respeto de los demás al ser ejemplo en su vida piadosa y revestirse de valor en el desarrollo de la edad y la experiencia. Pero jóvenes, la perseverancia en creer la verdad siempre acompaña una conversión genuina. Como nos dice Jesús en este versículo tan conocido que es Mateo 24:13, que él le dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. También nos dice Jesús en Juan 8:31-32, dice, cuando le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en la perseverancia de los jóvenes que tienen un galardón ganado si siguen la palabra de nuestro Señor. Ahora, Pablo aquí menciona 5 pasos, 5 modelos que nosotros los creyentes debemos tener. Que dice: en palabra, conducta, en amor, en fe y en pureza. Palabra es nuestra manera de hablar simplemente. Dice que las palabras de un hombre reflejan lo que hay en su corazón. Y vamos, lo que nos dice Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo 12, del 34 al 37. Lo que nos dice el Señor, ¿qué son las palabras? Lo que sale de nuestros labios. Mateo 12, del 34 al 37. Dice nuestro Señor Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Simplemente lo dice. De todo lo que tú hables, habrá un juicio. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, el juicio que vendrá.
Porque todo lo que se ha hecho aquí en esta vida, no hay nada oculto que esté en la mira del Señor. También nos dice en conducta. Conducta. ¿Qué es una conducta? Una vida justa e íntegra. Y en 1 de Pedro 1:15 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si nuestro Señor Jesucristo nos llamó a servirle y Él es santo, vamos a imitar a nuestro Señor. Tratar de siempre ser santos. Amor. Amor. Ay, queridos hermanos, cuando yo hablo de amor, y me acuerda que hay muchas definiciones de amor, pero simplemente el amor que aquí nos habla es un servicio sacrificado por los demás. Y yo estuve hablando con un hijo mío que me dice: ¿qué tú esperas de mi madre? Un ejemplo, que si yo le mando sus remesas, y yo, ¿cómo que yo espero? La mejor vida y lo que yo siento en mi alma, y mi madre sabe y me conoce así, que la satisfacción más grande de mi vida es de yo poder servir y dar, que recibir. Y aquí podemos ser testigos que hasta cuando yo cumplo años, yo ni quiero que me regalen, no me importa. Pero si yo puedo dar esa satisfacción que yo siento en mi corazón, es mayor. Y Dios lo ha querido así. Ahora bien, Jesús lo dice también. ¿Y qué nos dice Jesús en Juan 15:13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es amor. No amarte un ratico. No. Siempre. Y yo soy de las personas que digo que si tú eres así como tú eres aquí, allí, tú debes ser el mismo. No cuando te vea y te quizás con unas amistades y que si yo que sean grandiosas para ti, no te voy a saludar. No. Eso no es la vida cristiana. Es simplemente. La otra dice fe. ¿Qué significa fe? No creencia, sino fidelidad o compromiso fiel. Como nos dice 1 Corintios 4:2. Dice: ahora bien, se requiere que los administradores, todos, que cada uno sea hallado fiel. Y dice también Pablo aquí, en la última que dice pureza. Aquí en especialmente es la pureza sexual. Y 2 de Timoteo 2:22 nos dice: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que invocan al Señor con un corazón puro. Me gusta eso, que siempre es un corazón puro. Y aquí los jóvenes saben que nosotros hemos estado hablando de lo que es tener un corazón para Dios. Un corazón puro es el corazón para Dios. Ahora, la juventud. Nosotros decimos, te hablan de la juventud aquí. Así como la juventud en el gimnasio se ejercita hasta lo que más puede, así también tú, joven, por la gracia y el poder de Dios, no debes escatimar esfuerzo para alcanzar tu meta. Así como tú, joven, te desprendes de todo impedimento o carga para ejercitarte más libremente, así tú también debes desprenderte de todo lo que te estorba tu progreso espiritual. Así, joven, como la juventud tiene el ojo puesto en una meta, quizá de conquistar algo, o ser alguien reconocido, o tener el mejor cuerpo, así también, jóvenes, constantemente debieras apuntar hacia un objetivo espiritual, a saber, el de la completa dedicación personal a Dios en Cristo Jesús. Como nos dicen en 1 de Pedro 2:12 y Tito 2, del 6 al 8. ¿Qué nos dice 1 de Pedro? A los jóvenes, no los jóvenes, me quiero referir a todos. Porque después de esto yo le quiero dar una historia. Dice, dice 1 de Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Los que no hablan de nosotros, los que nos ven, nada más con nuestras acciones, ellos dicen, oh Dios mío, es verdad, existe. Van a glorificar al Señor ese día. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, es la que
van a ser muchas personas que se conviertan. Tito 2, del 6 a 8 dice: asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con la palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Yo estuve hablando con el pastor hace un momentico, que cuando yo no conocía del Señor, yo veía una gente tan santa que te hablaban de Dios, pero sin la Biblia. Te hablaban, no te decían algunos versículos, algunos. Y yo decía, qué santa, wow, mira, wow, pero eso es increíble. Y después que yo conozco de la palabra, yo digo, wow, pero esta gente intentaban en otras cosas que no era la verdad. Y me acuerdo con un difunto amigo mío, hoy en día, que descansa en paz, me decía en ese tiempo que yo estaba en el mundo, él me decía, nos decíamos colega, pero ¿cómo yo voy a creer en esa mujer? Una señora que trabajaba conmigo, que después yo la enseñé a trabajar, después le di un cargo bueno, y hacía cosas que ella decía, ella siempre hace cosas de novios, de pareja, porque existen lo que es, en los países de nosotros, que nacemos como católicos romanos, porque hay que ver la diferencia, que católicos somos todos, porque católico significa universal, pero católicos romanos hemos nacido. Entonces, ella siempre hacía esas cosas, y las acciones de ella no hacían que él se convirtiera. Él me decía, ¿cómo yo me voy a convertir? Así mismo nuestras acciones, como dice esta palabra, son las que van a reflejar nuestra manera de vivir y hacer que otros se conviertan. En mi vida, le doy gracias a Dios que mi esposa, a través de sus acciones, de constantemente las cosas que hizo, que siempre iba a la iglesia y yo en el mundo tirado, se ve de tapón de baja, ¿sabes? Pero ella se mantuvo fiel al Señor. Entonces sus acciones, ella fue una ministra, porque todos somos ministros con nuestras acciones. Y ella fue la que me trajo a los pies del Señor. Amén. Me acuerdo en las clases de jóvenes, para que veamos que no solo es el pastor ni las personas, todos aquí que tenemos conocimiento, somos ministros. Y me acuerdo que la hija de mi hermana, en un curso, Sharon, la hija de Nuestra Señora aquí, ella habló de las cosas que ella ha visto diferentes de su madre. Y su madre, al hablarle, ella ha sido una ministra de las cosas de su hija. Así que esperamos yo creo que sus familiares han visto la diferencia. Esos son ministros. ¿Por qué? Porque no es lo que te digan, sino las acciones que hagan. Entonces, le traigo esa colisión porque no solamente ese amigo, sino varios, porque nos juntábamos mucho y veíamos las acciones de esas personas. Pero es increíble que los jóvenes de hoy en día, yo creo que pueden recitar más versículos de la Biblia que esa señora que tiene mucho tiempo. Yo lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque ellos siempre vienen del tradicionalismo. Sentarme allí, oír lo mismo, un encuentro de novio, un encuentro de pareja, de hacer. ¿Sabe? Entonces, nuestras acciones es lo que va a hacer caminar la palabra de nuestro Señor, dar a conocer la verdad. Pero es a través del estudio de la Biblia, a través de Él, que lo que nosotros digamos sea convicciones, no que vamos a ser ministros, pero tenemos que hacerlo aplicado a la base de que nuestro Señor nos manda. Amén. El ministro o pastor es un don. Y el don es una gracia dada por Dios que consiste en una capacidad espiritual diseñada por Dios e invertida de poder por su espíritu, con el propósito de ser usada en el ministerio. Yo lo voy a cansar buscando versículos, pero me gusta que nosotros apliquemos todo lo que estamos diciendo con lo que dice la palabra. Vamos a Romanos 12, del 4 al 8. Romanos 12, del 4 al 8, dice: porque de la manera que un cuerpo
tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Al que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Qué ustedes ven aquí? Un don. Tenemos un don aquí. Pero todo lo tenemos que hacer con alegría, con gozo. Estamos aquí no para pasar el tiempo, sino para gozarnos de la bendita y divina palabra de nuestro Señor. Amén. Vamos a 1 Corintios, a ver qué nos dice también. 1 Corintios 12, del 4 al 12. Primera de Corintios 12, del 4 al 12. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro él hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas se las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Primera de Pedro también. Vamos a andar todo lo que es la palabra. Primera de Pedro 4, del 10 y 11. Dice el 10 y el 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esas dos cosas, el ministro o el pastor, es un liderazgo combinado con la función específica de predicar y enseñar. Ahora, el llamamiento de Jesucristo siempre ha sido el mismo. Sígueme. Jesucristo siempre exigió un abandono previo, pero este llamado nunca ha cambiado. El que no abandona nada no puede ser discípulo, pastor o ministro. El discípulo, ministro, pastor, es renunciación. Es alejamiento definitivo de todo aquello que es malo. Es decirle no a toda componenda, a toda barrera que impida seguir a Cristo. Seguir a Cristo es decirle no al yo. Crucificar cada día la voluntad. Realizar una entrega absoluta y vigorosa. Tener una íntima y profunda relación. Seguir a Cristo es darle el primer lugar. Confesar su nombre públicamente. Olvidarse de uno mismo y seguirle, sin demora y sin reservas. Aunque la salvación es obra de Dios, Él se deleita en realizarla por medio de instrumentos humanos. Nosotros simplemente somos instrumentos. Por eso un día oiremos de nuestro Señor, como dice Mateo 25, 21, bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todo creyente debe disciplinarse a sí mismo para la piedad, porque es un valor eterno. La piedad, no la fama, la popularidad o el prestigio. La piedad es lo que debe buscar el ministro excelente, que debe dar ejemplo de virtud espiritual a su rebaño, para poder decir, como dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sé imitadores de mí, como yo de Cristo.
Las prioridades de un ministro o líder piadoso se resumen en santidad personal y su enseñanza pública. Ya para finalizar, yo quiero que vayamos a los salmos. Salmo 101 y el 103. ¿Quiénes le serviremos? Aquí vemos quiénes le serviremos. Dice el 101.6 del Salmo. ¿Qué dice nuestro Señor a través del salmista? Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. ¿Con quién? Con nuestro Señor. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ministro, si le vamos a servir, tenemos que andar en el camino de perfección. ¿Y qué vamos a lograr? Estarán con Él. El mismo Salmos, el 103.21, ¿qué nos dice? Bendecí a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. ¿Quiénes son sus ejércitos? Ministros suyos, que hacéis su voluntad. Y para finalizar, yo quiero leer un mensaje que nos ha dicho Cristo. Lo que nos dice Cristo para que podamos ser buen ministro con la verdad. Para ser buen ministro, ¿qué se requiere? Conocer la palabra, ¿no? Entonces vayamos a Juan 5. A ver qué nos dice el Señor. Si nosotros queremos ser ministros, si queremos enseñar, Él simplemente nos manda algo. El 5.39 simplemente dice, escudriñad